Chavistas trafican gasolina. Un alcalde y un fiscal privados de libertad. 12 personas imputadas. Atentado de las disidencias FARC en Colombia. 2 policías muertos y varios heridos en un ataque contra caravana del gobernador del Caquetá. Protesta contra migrantes. Destruyen carpas en Iquique, Chile. Rechazan robos y homicidios, presuntamente por parte de la migración ilegal. Ya en las plataformas digitales Nacho Sinfónico, el primero de 3 que lanzará el cantante este año 2022. Comenzamos. Lunes 31 de enero del año 2022. Bienvenidos todos a Noticias Impacto Venezuela. Yo soy Carla Salcedo Flores y comienzo invitándoles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que le dé clic a la campanita para que YouTube siempre les avise cada vez que tengamos un nuevo video. Comenzamos con nuestra ronda de noticias. Luego de la detención de un alcalde del chavismo en el estado de Anzoátegui y además del fiscal superior del estado Bolívar, continúan las investigaciones sobre una red de tráfico de gasolina, así como lo oye, y las conexiones con países como Trinidad y Tobago, Brasil y otras fronteras cercanas a la zona. El Ministerio Público investiga por lo menos a 12 personas más, aparte del alcalde Carlos Vidal y del fiscal superior del estado Bolívar, quienes liderarían esta mafia. Se presume que el combustible era llevado y vendido hacia personas que practican la minería ilegal y también podría ser parte de las mafias que sacan combustible hacia islas del Caribe como Trinidad a través del río Orinoco y el del Tamacuro. Está capturado el fiscal superior del estado Bolívar, está capturado un alcalde, están capturados dueños de estaciones de combustible que eran parte de la red. Y nosotros veníamos haciéndole seguimiento a ello. Y esta operación Mano de Hierro se extiende a lo largo y ancho de todo el territorio. No hay intocables en esta guerra y en esta batalla. Y vamos por todos los que están desviando, contrabandeando y vendiendo ilegalmente el combustible que le pertenece al pueblo venezolano. Al burgomaestre del Partido Socialista Unido de Venezuela se le señala de ser el líder de un grupo estructurado de delincuencia organizada dedicada al desvío, contrabando, extracción y venta irregular de combustible. El mandatario local supuestamente administraba de manera irregular el combustible asignado a las estaciones de servicio Llano Alto y Angostura. Según fuentes policiales, la banda delictiva desviaba el carburante y lo almacenaba en centros de acopio ilegal para ser comercializados a organizaciones dedicadas a la práctica de la minería ilegal. Entre los detenidos también se encuentra el fiscal superior del Ministerio Público del Estado Bolívar, Manuel Junior Gilda Silva, el comandante de la tercera compañía PAC Soledad, capitán Antonio Barrios, el hijastro del alcalde Carlos Manuel González, Francisco Corona Campero, sobrino de Vidal, y Virginia Azócar Guilarte, propietaria de la estación de servicio Puente Angostura. La lista de aprendidos también la integran Luis Corora Bolívar y Junior Nicolás Pérez. Quiero manifestar nuestro repudio absoluto a este tipo de práctica, nuestro apoyo irrestricto a todas las medidas ejemplarizantes que se tengan que tomar en contra de los corruptos, en contra de quienes han vulnerado la confianza del pueblo, en este caso del municipio Independencia. Quiero ratificar también nuestro compromiso absoluto con todas las decisiones que en la lucha contra la corrupción está emprendiendo nuestro gobierno nacional. Se supo que el Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia en funciones de control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo, con jurisdicción a nivel nacional, también ordenó medidas privativas de libertad contra Pedro Balsa Toro, Carlos Toledo Abad y Vienneis Romero de Rincones. Jesús Albino, Somos Impacto, Venezuela. Llegó el momento de la pregunta del día. ¿En manos de quién está el contrabando de gasolina en Venezuela?
Salimos de nuestras fronteras. Disidencia de las FARC atacan una caravana en la que se movilizaba el gobernador del Caquetá en Colombia, Arnulfo Gasca Trujillo. Este nuevo atentado dejó 2 policías muertos y varias personas heridas. Los hechos ocurrieron en la vereda Miramar. Primeras versiones de fuentes oficiales hablan de la activación de un campo minado, acción que dejó 2 policías muertos y 5 personas heridas. Las 2 víctimas son los patrulleros Miguel Ángel Bernal Espitia y William Rodolfo Echeverría Velasco. El gobernador Arnulfo Gasca Trujillo rechazó y lamentó los hechos. Yo salí el día de ayer a las 5 de la mañana de aquí de Florencia, en una caravana hacia el municipio de Solano. Terminamos la reunión a eso de las 5 de la tarde, más de 500 personas, y salimos en la caravana y pocos minutos estalló un cilindro bomba donde pierden la vida estos policías. Esta caravana, que la denominamos la caravana de la paz, la caravana de la alegría, era un propósito en cumplimiento de gobernabilidad, porque se han hecho unas inversiones en esa región olvidada por el Estado, pero que yo como gobernador he hecho una inversión importante y como gobernador iba en un acto de verificación de esas obras. Por eso lamento y me solidaridad con los policías muertos, con las familias, por los que perdieron la vida, los que están heridos. Y le agradezco a la policía y al ejército su inmediata reacción. Los atentados terroristas atribuidos a grupos irregulares en Colombia se habrían incrementado desde el pasado mes de diciembre. El ministro de la Defensa, Diego Molano, aseguró que la lucha contra estas organizaciones se ha reforzado. Jesús Albino, Somos Impacto, Venezuela. Y en una nueva edición de nuestro programa dominical Cara a Cara, conducido por Mildred Manrique, la internacionalista Giovanna de Michele ofreció detalles de todo el movimiento de las tropas rusas en Venezuela. A continuación les presentamos un pequeño extracto, pero les invitamos a que vengan a nuestro canal de YouTube y vean la entrevista completa, totalmente de impacto. ¿Cuál va a ser el impacto si realmente ingresan esas tropas rusas a Venezuela? ¿Cuál es el impacto que puede tener esto a nivel internacional si avanza el conflicto de Ucrania, pero también involucrando a Venezuela como, digamos, una... clave? Okay, exacto. Sería muy grave porque Venezuela tiene una ubicación geográfica privilegiada al norte de América del Sur. Venezuela, por su ubicación geográfica, tiene muy fácil acceso tanto al norte del continente americano como hacia Europa, inclusive hasta el continente africano. Tiene un control, una presencia casi total y muy avasallante sobre el área del Caribe, tiene incidencia sobre el área de Centroamérica. Sería prácticamente reeditar los tiempos de la Guerra Fría con un protagonismo muy lamentable para Venezuela. Sobre algo que quiero no quiero dejar pasar por debajo, y es el conflicto en Apure. ¿Cómo ve esa situación? Han muerto muchísimas personas, otros se han tenido que desplazar a otros países, Colombia, entre ellos que es el más cercano. ¿Qué información maneja sobre esa situación de la presencia de guerrillas y de paramilitares en nuestro país también? Eso no es nuevo. La frontera occidental de Venezuela siempre, durante toda la historia, ha estado muy acechada por grupos irregulares provenientes de Colombia. La diferencia fundamental está en que en estos tiempos pareciera haber una suerte de anuencia, una suerte de tolerancia para la presencia de ciertos grupos irregulares colombianos en territorio venezolano, con el añadido de que el tiempo ha permitido que se creen grupos propios de Venezuela, que actúan exactamente de la misma manera que esos grupos irregulares colombianos. Y eso es precisamente uno de los elementos que tiene que ver con la soberanía. La soberanía también es tener la capacidad de garantizar el cumplimiento de las leyes en todo el territorio nacional. Eso también es soberanía, y ahí también se ve una gran debilidad por parte del Estado. Un muerto y 3 heridos dejó un atentado la madrugada de este domingo 30 de enero, cuando 2 sujetos lanzaron una granada
granada a las puertas de una discoteca ubicada en Ciudad Ojeda, esto en el estado Zulia. Granada en Rumbar. El centro nocturno es uno de los más concurridos de la zona. Cerca de las 2 de la mañana los hombres lanzaron el explosivo en el lugar que aún estaba repleto de personas. Un joven falleció y respondía al nombre de Steven Durán, quien se encontraba en el frente de las instalaciones, enviando una nota de voz al momento de la explosión. Los heridos quedaron identificados como Osvaldo Ordaz, de 25 años, Joverlis Gómez, de 27 años, y Fernando Pantoja, de 30 años. Todos fueron recluidos en centros asistenciales de Ciudad Ojeda. Autoridades investigan el móvil del hecho y tratan de identificar a los autores materiales del mismo. Jesús Albino, Somos Impacto, Venezuela. Y en Chile, con violencia, terminó una protesta contra la delincuencia y la migración ilegal. Los manifestantes destruyeron otra vez las carpas en la población de Iquique. Un extranjero cuya nacionalidad no se precisó resultó herido al ser atacado por manifestantes, quienes le decían que se fuera del país, de acuerdo con reportes de medios locales. El aumento de robos y homicidios en la zona atribuidos a la migración ilegal desató nuevamente el rechazo en la frontera entre Chile y Bolivia. Los manifestantes aseguran que seguirán en las protestas y dicen que podrían cerrar el cruce legal de camiones para obtener soluciones en el conflicto. Iquique es una zona de entrada de migrantes en el país austral. Algunos permanecen en campamentos improvisados hasta que pueden seguir la travesía dentro de Chile. Se cierran más caminos y se imponen nuevas restricciones a los migrantes venezolanos. Ahora Belice se suma a la lista de países que exigirá visa a quienes provengan de Venezuela. El gobierno de Belice informó que pedirá visa a ciudadanos venezolanos tras registrar un aumento de migrantes que quieran llegar a México y a Estados Unidos. De acuerdo a un reporte del diario Breaking Belize News, el gabinete aprobó solicitud del Ministerio de Inmigración para imponer requisitos de visado a personas que lleguen desde Venezuela, Ecuador y República Dominicana. La decisión del país centroamericano se debe a incidentes con migrantes que se hacen pasar por turistas para solicitar asilo y posteriormente seguir su viaje a la frontera de México con Estados Unidos. Belice se une a México y a Guatemala al exigir visas a personas procedentes de los mencionados 3 países. Y la situación salarial de los profesores y trabajadores universitarios en Venezuela es totalmente deprimente. Para colmo, los pagos para su beneficio de caja de ahorros también se los están negando. Representantes de la Caja de Ahorros de la UC señalan que los depósitos correspondientes tienen al menos 5 meses paralizados, lo que estaría afectando a más de 5.500 trabajadores universitarios. Este concepto nos adeudan desde el mes de septiembre hasta la presente fecha, que da un total de 5 meses, y eso representa una deuda de 260.000 bolívares, o lo que es lo mismo, entendiendo que el país está dolarizado, $55.000. Alertan que no honrar estos aportes en el tiempo estipulado de acuerdo a lo establecido en la ley generará la suspensión de préstamos. Esta deuda imposibilita el funcionamiento normal de una institución como la nuestra, que es de previsión social para nuestros afiliados. Esto puede traer como consecuencia la suspensión de los préstamos en los próximos días, lo cual es lamentable porque muchos de nuestros agremiados utilizan los préstamos para paliar la grave crisis que atravesamos en nuestros hogares. Por último, los directivos de la Caja de Ahorros señalan que agotarán las vías administrativas hasta lograr la cancelación de la deuda y se regularicen las transferencias a la institución. De lo contrario, ejercerán ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de amparo. Sandino Ignacio Yaguare, Somos Impacto, Venezuela. Llegó la hora de conocer información en materia internacional. Nos vamos con el mundo en 60 segundos. A partir de este momento los invitamos a recorrer el mundo en 60 segundos.
El expresidente estadounidense Donald Trump reapareció este sábado en un mitin en el que arremetió contra el presidente Joe Biden, de quien dijo que ha causado más problemas y más destrucción en el último año que 5 presidentes juntos, convirtiendo el país en una versión a gran escala de Venezuela. El mitin sirvió para marcar la pauta de la campaña republicana para los comicios legislativos de noviembre. Ucrania pidió este domingo a Rusia retirar sus tropas de la frontera y continuar el diálogo con los países occidentales si está dispuesto seriamente a una desescalada de las tensiones que surgen de los temores de una invasión. Rusia debe continuar con su compromiso diplomático y retirar las fuerzas militares desplegadas en la frontera con Ucrania y en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. Esto lo afirmó el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, en un tuit. Impresionante, un avión 747 carguero de China Airlines sufrió daños en motores 1 y 2 al estrellarse contra contenedores de equipaje durante el rodaje, después de aterrizar en el aeropuerto internacional O'Hare de Chicago alrededor de las 6:30 de la mañana del pasado viernes. Dicen que la nevada ocultó las señales y líneas de rodadura. No se reportaron heridos. Hasta aquí las informaciones. Les acompañó Carla Salcedo Flores. El Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de la FARC ganan terreno en Venezuela y cada vez más ocupan nuevos territorios con el apoyo de Nicolás Maduro, sin duda alguna, una mirada cómplice a los grupos guerrilleros y a los paramilitares. La guerrilla colombiana se apoderan de gran parte de los estados fronterizos de Venezuela con Colombia ante la mirada complaciente del régimen de Nicolás Maduro. La FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos, verdaderos ejércitos. Son verdaderos ejércitos que ocupan espacio en Colombia. Que ocupan un espacio. Hay que darle reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia. De esta manera comenzó el reconocimiento y la complacencia de Hugo Chávez y su llamada revolución hacia las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional. Esta declaración es el comienzo de la apertura fronteriza hacia estos grupos. El 1 de noviembre del 2008, el extinto presidente Chávez reconoció a la FARC y al ELN como ejército bolivariano. Desde ese momento las cosas en Venezuela cambiaron, porque el Ejecutivo Nacional le entregó una licencia para dirigir a la guerrilla colombiana. Le dio un permiso para que pudieran operar en todo el territorio venezolano. Eso significando un golpe a la soberanía de nuestro país. La presencia de los paramilitares colombianos en Venezuela dejó de ser un secreto a voces para convertirse en una verdad declarada por los mismos habitantes, empresarios y ganaderos de los estados fronterizos con Colombia, quienes vienen padeciendo por el accionar de la guerrilla. Durante los últimos meses, la situación en el estado Apure por el apoderamiento de tierras por parte de las FARC y los supuestos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad venezolanas y los disidentes de este grupo colombiano demuestran el terreno que han ganado. El dirigente político opositor a Maduro, Ángel Machado, asegura que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional hacen vida en al menos 19 estados de Venezuela. La guerrilla colombiana y grupos paramilitares tienen presencia, campamentos en 19 estados del territorio venezolano, de donde ejecutan todas sus actividades delincuenciales, desde el secuestro, el cobro de vacunas, la extorsión y sobre todo el narcotráfico. En el occidente del país, específicamente en el estado Zulia, frontera directa con Colombia, dirigentes políticos, ganaderos, empresarios e integrantes de algunos cuerpos de seguridad han informado sobre el alcance de las FARC y el ELN en esta zona de Venezuela, donde además de campamentos tienen pistas clandestinas usadas para transportar droga desde la nación petrolera a otras del mundo.
En el caso concreto de nuestro estado Zulia, que está compuesto por 21 municipios, tenemos información de que la guerrilla colombiana y los paramilitares tienen presencia en 11 municipios de los 21. Todo lo que es el cordón fronterizo está en posesión de estos grupos paramilitares y grupos guerrilleros, que utilizan el Zulia como parte de su corredor o parte de su trampolín para poder hacer su principal actividad ilegal, que es el narcotráfico. Y todo esto bajo el manto protector del régimen de Nicolás Maduro. Hacemos un llamado a todos los venezolanos, a todos los hermanos en Colombia, a que podamos denunciar la presencia de estos grupos paramilitares, de todo este grupo guerrillero, que lejos de traer paz a los distintos municipios, a los distintos estados de ambos países, lo que generan es zozobra y terror en la ciudadanía. Los venezolanos conocen sobre la presencia de estos grupos paramilitares en el país, pero reconocen además que la culpa la tiene Nicolás Maduro por permitirles estar en Venezuela al no enfrentarlos. Debería de aumentar lo que es el apoyo militar venezolano en esa zona, para así poder combatir con más eficacia ese lineamiento fronterizo que hay, para así evitar contrabando tanto de allá para acá como de aquí para allá. ¿Contrabando tanto de gasolina? De gasolina, de alimenticio, de alimentos, droga. ¿Usted cree que el gobierno de Maduro de una manera u otra permite que esa gente entre al país? Por supuesto que sí. También es muy difícil controlar esa zona. Yo pienso que deberían sacar a todos los que están acantonados en las diferentes barracas, y para evitar eso, o sea, colocarlos en los puntos fronterizos, reforzar más los límites, ¿no? Para que esto no ocurra. Lo cierto es que estos grupos tienen luz verde en varios estados del país para hacer sus actividades ilícitas. Muchos consideran que la Fuerza Armada venezolana debería enfrentarlos en la frontera y dejar de estar involucrada en la política, intentando mantener a Maduro en el poder. Nos vamos con información de farándula, porque Miguel Ignacio Nacho Mendoza lanzó este fin de semana su disco Nacho Sinfónico, el primero de 3 que sacará en este año 2022. El álbum Nacho Sinfónico ya está disponible en las plataformas digitales como YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal y Amazon Music. En una entrevista que le concedió a la agencia EFE, confesó que uno de los discos será de música del país y otro romántico. El álbum lo grabó en agosto pasado. Es un concierto de Nacho acompañado de 40 músicos clásicos venezolanos, miembros de distintas orquestas del país, Latinoamérica y Estados Unidos. Sin duda será un exitazo este nuevo álbum de nuestro cantante Nacho. Llegamos al final de Noticias Impacto Venezuela. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que tenemos un portal abierto para todos ustedes, www.impactovenezuela.com. Feliz comienzo de semana para todos.